Bueno, me encanta hablar del tema sobre las próximas jornadas, que es de identificaciones, que son varias. No es una sola, no es la identificación, sino las identificaciones en relación a que hay una diversidad. Y primero me dio mucha curiosidad sobre el tema de discordia y después lo he pensado y me ha encantado, porque voy a hablar en positivo primero del tema y después voy a decir lo negativo. En positivo, porque sería un mundo muy aburrido si todos concordásemos. O sea, la discordia es necesaria porque implica que hay un otro con el cual no estoy de acuerdo. Entonces ya empezamos bien, porque yo estoy asegurando la presencia, la existencia del otro con el cual no tengo conformidad. Pero eso genera una discusión y un diálogo. Entonces, es necesaria la discordia, y digo porque a mí siempre me gustó una frase que me impactó muchísimo del seminario 17, cuando Lacan nos dice que la segregación, que ustedes saben hoy más que nunca que es una mala palabra, bueno, Lacan le da un sentido muy positivo cuando dice, atención, la segregación es una condición de la fraternidad. Para sentirnos uno en alguna comunidad, como puede ser la analítica, necesitamos que haya otro afuera. Nos diferenciamos de ese otro y nos hacemos más uno. Entonces la segregación puede ser una condición, es una condición de la fraternidad. Lo uno separado de lo otro, eso es la importancia que le damos y que le da Lacan a la otredad. Entonces, no podemos vivir sin identificación y no podemos vivir sin otro. El problema es cómo se lo toma esto. Uno de los riesgos, y nosotros como psicoanalistas lo sabemos bien, es la rigidez. ¿Cuál es el problema? Es cómo se toman las identificaciones que de hecho están y nos hace ser quienes somos. Por ejemplo, yo digo, y me siento así, soy psicoanalista. Y me encanta identificarme a eso. ¿Y ser psicoanalista qué quiere decir? Ponerme en la posición de poder interpretar esa discordia, de poder analizar esas identificaciones y también poder decir que en su exceso no va con el psicoanálisis porque pasa a ser fanatismo. El problema de hoy, el problema de la época que vivimos son los fanatismos. Freud era un contrario a los fanatismos, era un antidogmático. Él decía que no hay peor enemigo que el fanático, que el excesivo, que el que hace de la rigidez una razón de su vida. Él decía que no había que confundir la fe con la obsesión y que todos los excesos conducían al no pensamiento, conducían a la exclusión del otro. La aceptación del otro, retomo el concepto de la otredad, hace que se permita una discusión en que podemos crecer. Si cada uno se mantiene en ese mundo que encierra el fanatismo, donde se confunde la ley con la fe, obviamente se pierde, porque la rigidez es enceguecedora. ¿Cuál es la posición del psicoanalista o la posición del psicoanálisis y de cada psicoanalista en esto? Si es psicoanalista, no admite un psicoanalista la posición del fanático, porque el psicoanalista se sirve y sirve al discurso analítico, y el discurso analítico no admite ningún tipo de dogmatismos. El discurso analítico lo que propicia es el espíritu libre, ¿no? Y toma en cuenta el otro para confrontarlo con esa pequeña diferencia. En principio tiene que aceptarla y hacer que cada uno se acepte en esa diferencia. Es esperar de una escuela de psicoanálisis que cada uno esté identificado a su ser de psicoanalista, con todos los distintos estilos, pero que no aceptan que es incompatible con la posición del fanático. La posición del psicoanalista excluye profundamente la posición del fanático. Me preguntabas anteriormente
qué pensaba, y una pregunta que me ha gustado mucho respecto a la época como propiciadora de la discordia entre los sexos. Y no quería dejar de darle vueltas a la pregunta, porque en principio no es la época, cambiaría la pregunta, no es la época la que produce la discordia entre los sexos. Habría que ver cuáles son los resortes que producen esta discordia de los sexos hoy, que en principio tengo una idea, ¿no es cierto?, que evidentemente no podemos negarla. El cambio de la mujer ha hecho que cambien todos los semblantes. Quiero decir, Freud cambió los semblantes de su época diciendo que la mujer puede desear, ¿no?, puede hasta pensarle de un lugar diferente, y que los niños tenían sexualidad. Hoy el lugar de la mujer ha cambiado, y han cambiado todos los semblantes. Incluso algunos semblantes, ¿no es cierto?, varoniles, entre comillas, están en decadencia. Eso produce todo un malestar y una discordia, porque cada uno está inseguro en su lugar. Esa es nuestra época, y eso produce cambios en la época en la cual cada uno tiene que aceptarse, cada uno a su manera, y luchar por su posición, no sin preguntarse, de nuevo, la famosa pregunta, ¿qué es ser hombre y qué es ser una mujer? La famosa pregunta lacaniana, ¿qué es ser una mujer hoy, en nuestra época y en nuestra actualidad? Entonces, celebro el tema de la discordia, agregando que todo depende cómo eso pueda ser puesto en cuestión, desde qué lugar se lo pueda trabajar, analizar, pensar, discutir, discordar, ¿no?, con el título mismo. Eso va a generar un crecimiento entre nosotros. Si nos aferramos a una idea cerrada, fanáticamente, dogmáticamente, estamos no solamente en contra de la posición del psicoanalista, sino en contra del psicoanálisis.